sabor. Yo soy la chef Magali Fuentes y hoy vamos a aprender a preparar un postre que no es tan imposible de prepararlo. Así que no te pierdas la receta y veamos qué ingredientes son los que vamos a utilizar. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar el pastel imposible son los siguientes: una lata de leche evaporada, 1 1/4 de tazas de agua, media taza de aceite, una cajita de harina para preparar de sabor chocolate, una lata de leche condensada, 2 cucharadas de vainilla, 1 taza y media de azúcar, 9 huevos, papel de aluminio y cantidad suficiente de aceite. Bueno amigos, ya vamos a comenzar a preparar este postre riquísimo. Como dice, pastel imposible. Bueno, nosotros vamos a intentarlo de una forma más sencilla para que ustedes también lo puedan preparar en casa y vean que es un pastel que no es tan imposible como dice el nombre. Bueno, ¿qué caracteriza este pastel? Bueno, que pones primero la mezcla del pastelito y después la del flan, y ahí por una densidad cambian y abajo entonces queda el flan y arriba queda el pastelito. Así que vamos a aprender cómo preparar esta receta. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el caramelo. Para hacer un caramelo lo que tenemos que utilizar es una olla, de preferencia que no tenga antiadherente, ¿vale? En esta ocasión estoy utilizando esta olla. Aquí vamos a agregar el azúcar y vamos a esperar a que se queme. Hay muchas formas de hacer caramelo. Hay veces que le agregan un poquito de agua, ahí le ponen unas gotitas de limón. Es diferentes formas, pero a mí me gusta esta que es como la más tradicional, y para que nos quede nuestro caramelo así bien doradito y nos quede nuestro pastel imposible delicioso. Es lo primero que tenemos que hacer, porque es lo que vamos a colocar en la base después, pero ya tenemos que tenerla lista. Yo voy a utilizar este molde en esta ocasión, y lo que voy a hacer con este molde, como no lo puedo enharinar porque pues lleva flan, con una brochita lo voy a barnizar con aceite que usamos para cocinar. Tiene que estar perfectamente bien así barnizado para que no tengamos problemas al momento de desmoldar nuestro pastel imposible. Lo pueden hacer en un refractario también, lo pueden hacer en flanelitas, lo pueden hacer en un molde rectangular, de acuerdo al molde que ustedes tengan en casa. Yo lo voy a hacer en este de rosca porque me gusta cómo quedan las figuritas y pues para que luzca un poquito mejor nuestro pastel imposible. Ok, recuerden, es bien importante, todas las paredes vamos a barnizarlas perfectamente bien. Yo ya tengo encendido mi horno a 160 grados, está precalentándose, para que cuando nosotros agreguemos nuestro pastel tenga una temperatura adecuada y no tarde más el tiempo de cocción. Por eso es que se precalienta el horno, para que el horno ya esté casi listo a la temperatura que lo necesitamos, para cuando nosotros vamos a agregar el bizcocho, el pastel o el flan, o lo que sea que ustedes vayan a preparar, porque luego a veces se preguntan, ¿y por qué se precalienta el horno? Para eso, para que ya esté listo con una temperatura adecuada y no sea mayor el tiempo de cocción. Ya tengo listo entonces mi molde, voy a retirar esto de acá. Ahora, es muy importante, cuando ustedes hagan caramelo, no vayan a utilizar cucharas de plástico, de preferencia no utilicen ni de plástico ni de madera. A veces, si utilizamos de metal, sí, a veces llegan a calentarse un poquito, pero ahí con un trapito ustedes lo van leyendo. Porque si ustedes utilizan cucharas de plástico, lo que puede pasar es que se les puede quemar. A veces no tienen tanta resistencia a la temperatura. Con las de madera, eso puede ser, también pueden utilizarlas, pero siempre es ideal mejor cucharitas de metal, ¿vale? Entonces, vean aquí, lo que empieza a hacer el caramelo es que se empieza a derretir, Entonces, no hay que mezclarlo porque entonces esto se carameliza, o sea, se hace así como cristalino y se nos echa a perder. Lo importante aquí es que cuando vaya las orillas tomando esta temperatura, nosotros podemos ir haciendo esto, ¿vale? Pueden ir poniendo más azúcar para que se vaya quemando las demás orillas. Ahora, súper importante, tengan muchísimo cuidado con el caramelo. Quemarse con caramelo es de las peores quemadas que puede existir, así es que es algo que tenemos que manejar con muchísimo cuidado al momento de que nosotros lo vayamos a preparar, ¿ok? Entonces, mientras que se va haciendo mi caramelo, yo tengo lista aquí una mezcla. Yo estoy utilizando una cajita de mezcla para pastel de la que venden en el súper. La bolsita la puse aquí tal cual, y esta bolsita va a llevar 1 1/4 de taza de agua,
va a utilizar también media taza de aceite. Vamos a retirar todo el aceite. Y vamos a necesitar 3 huevos completos. Esto es normalmente lo que llevan una de las bolsitas de harina para pastel. ¿Por qué estoy utilizando esto? La verdad es que es mucho más sencillo para que ustedes puedan tener y preparar esta receta, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vean, ya se me está derritiendo el caramelo, ¿ok? Lo voy a retirar un poco del fuego y ahora sí puedo comenzarlo a mezclar, ¿ok? Si ustedes ven que de pronto es mucho el calor que tiene la olla, lo retiran un poquito del fuego y lo mezclan. Es importante que se derrite y que no se haga así como que se separe, porque cuando ya se empieza a separar esto, que no lo ven que tenga esta textura líquida, es que se les caramelizó y tienen que volverlo a hacer. Entonces, vean, aquí se comienza a derretir todo el azúcar y esto va haciendo un caramelo. Aquí nosotros tenemos que elegir qué tan doradito lo queremos, más no quemado, ¿ok? Vamos a disminuir un poquito la temperatura, ¿ok? Es muy importante, el caramelo siempre se hace de una temperatura media a una temperatura alta. No es recomendable que lo hagan con temperatura baja, ¿ok? Al menos de que lo quieran conservar e ir haciendo figuritas y así, entonces sí. Pero como lo vamos a utilizar para la base de nuestro pastel, pues vamos a moverlo para que no se nos comience a quemar, ¿ok? A mí me gusta que quede ligeramente dorado porque eso le va a dar un color súper bonito a nuestro flan y va a quedar espectacular, ¿ok? Entonces vamos a mezclarlo, no lo dejamos de mover tanto tiempo. Vean, aquí está tomando un tonito un poquito ya más marrón. Yo disminuí un poquito la temperatura, no totalmente, pero sí la disminuí un poco. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros ya tenemos listo el caramelo, que nosotros ya lo vemos con el color que normalmente nos gustaría que tuviera, entonces sí ya lo retiramos del fuego, pues lo apagamos, ¿vale? Vean, sigue totalmente caliente. Entonces vamos a dejar que se enfríe un poquitito, no mucho, para que al momento de que lo agreguemos en nuestro molde, quede perfecto, ¿ok? Voy a mover un poquito por acá. Mezcla, si no me gana el caramelo. Y lo agregamos. Tienen que sacarlo un poquitito antes del tono que ustedes quieren para que no se les vaya a quemar, ¿ok? Ya tenemos, ya cubrimos todo nuestro molde. Tengan cuidado porque esto está muy caliente. Esto luego transmite la temperatura, entonces vamos a dejarlo ahí a que se enfríe un poco. Esto para lavarlo hay que esperar a que se enfríe un poquito, no ponerlo directamente ahorita con chorro de agua fría porque si no nos podemos quemar porque puede brincarnos el agua que está caliente. Entonces vamos a dejarlo que se enfríe un poquito, lo ponemos con suficiente agua, lo dejamos reposar un ratito hasta que se suavice el caramelo y lo podamos limpiar. Entonces ya tenemos el molde con el caramelo. Sigamos entonces con nuestra harina. Me faltaba por agregar un huevo, ¿vale? Tenemos el otro huevo con ayuda de un batidor globo. Mezclamos hasta que no tengamos grumos. No tengo batidor globo en casa, lo puedo usar con una palita. Ahí se van a tardar un poquito más, pero bueno, no pasa nada. El chiste es que esté totalmente mezclado y que no tenga grumitos, porque ahí cuando nosotros cortamos el pastel, de pronto nos vamos a encontrar un grumito de harina, entonces es como desagradable. Por eso siempre es muy importante que esto esté muy bien mezclado para que evitemos que nos suceda ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces mezclamos. Siempre es bien importante que las paredes siempre las bajemos para que se haga una mezcla homogénea, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que mezclar esto, chef? No, pues poquito, hasta que esté ya todo bien mezclado, ¿vale? Después de esto, ya lo dejamos acá listo. En la licuadora vamos a agregar aquí la lata de leche evaporada. Vamos a agregar también la lata de leche condensada.
y un chorrito de vainilla y los 6 huevos. 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto lo vamos a licuar muy bien a que esté perfectamente licuado, y ahorita que tengamos licuado el flan regresamos para que lo coloquemos en el molde. Bueno, ya tenemos licuado lo que va a ser el flan, ya tenemos lista la masa para el pastelito de chocolate, ya tengo listo el molde. Es muy importante que dejemos que se enfríe el caramelo para que se haga completamente durito, y al momento que nosotros vayamos a agregar la mezcla no se nos vaya a abrir y se nos vaya a deshacer el caramelo, ¿ok? Ahora, esta es la parte emocionante de este pastel. Con mucho cuidado tenemos que agregar la harina para pastel. ¿Cuánta cantidad? No vayan a poner toda la cajita. Bueno, depende, si su molde es un poquito más grande que el mío, pues sí, pero tomen en cuenta que esto va a aumentar casi el doble. Entonces, si lo dejan así, va a aumentar un tanto así. Entonces ahí tienen que calcular ustedes bien cuánta cantidad es lo que ustedes van a agregar. Yo, por ejemplo, lo puse aquí, está perfecto, porque si no después me va a crecer para acá y después ahí se va a desbordar todo el flan. Ahora, aquí viene la parte interesante de este pastel, que tienen que hacerlo, pero con muchísimo cuidado. Yo lo que hago normalmente es con un cucharón, voy agregando la mezcla así, pero con un cuidado impresionante, para que no se nos abra el bizcocho, ¿ok? Entonces vamos a dejar aquí, se va a llegar a abrir ligeramente, pero por eso es muy importante que lo hagan muy despacito, ¿ok? Muy despacio. Sin miedo, pero despacio, ¿ok? Vamos a colocarlo todo. Mientras que yo lo coloco, hacemos una pausita porque me tarda un poquito. Ahora sí, amigos, después de los 35 minutos de cocción aproximadamente, ya tenemos listo nuestro pastel imposible. Ok, algo muy importante, se puede pinchar así y ver si ya está listo o lo tengo que subir. De preferencia hay que subir el papel aluminio un poquitito. Esto lo hacemos en el horno, ¿vale? Hay que subirlo un poquitito y clavar el cuchillo y ver que nos salga limpio, ¿ok? Si ustedes lo hacen así, le van a hacer hoyitos al aluminio y se va a escapar el vapor. Entonces, bueno, como pudieron ver, ya salió limpio nuestro cuchillo. Ya tenemos aquí listo el pastel imposible. Ahora, esto lo vamos a refrigerar aproximadamente 4 horas. Tienen que esperar a que se enfríe porque todavía conserva mucho calor. Y después de que ya esté tibiecito, lo ponen en el refrigerador. Así, lo mínimo que tiene que refrigerarse son 4 horas. De preferencia tiene que ser de un día para otro para que lo puedan desmoldar y lo puedan disfrutar. ¿Está bien? Entonces vamos a darle el tiempo de refrigeración necesario para que después veamos cómo nos quedó. Bueno, ya pasaron el tiempo de refrigeración que necesitábamos para nuestro pastel imposible, y lo que queda hacer a continuación es con el mismo cuchillo pasar alrededor de toda la orilla de nuestro molde. Y de adentro, bueno, más bien de afuera y de adentro. Una vez que ya hicimos esto, tenemos que tener listo un platito o una charolita para donde lo puedan poner. De preferencia algo que sea un poco hondito, porque acuérdense que tiene un poco del caramelo, ¿vale? Entonces, simplemente lo vamos a voltear. Vamos a hacer. Ya se quedó ahí. Y listo. Uy, vean qué rico nos quedó. Tiene un aroma delicioso, rico, nos quedó doradito. Ahí me quedó un poquito más a la esquina del pastel, pero bueno, no importa. Tengo aquí unas frambuesitas. Vamos a ponerle una decoración de frambuesitas. Ay, huele súper rico, sale todo el aroma a caramelo y huele espectacular. Entonces vamos a decorarlo con estas frambuesitas para darle un toque bonito.
Y podemos agregar también un poquito de amaranto. Para que con esto terminemos de decorar nuestro pastel imposible. ¿Listo? Entonces, amigos, aquí tienen una receta más de piensa en el sabor. Y no solo piensen en el sabor, hagan la receta, disfrútenlo. Hasta pronto.